Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que escuchan este mensaje. Doy gracias a Dios porque estamos en este día domingo listos para estudiar su palabra. Vamos a iniciar la escuela dominical y vamos a estudiar la lección número 5. El tema de la lección es: ¿puede Dios entender realmente mi dolor y sufrimiento? Y vamos a tener la idea central que dice: Jesús voluntariamente experimentó dolor y sufrimiento por nosotros. Vamos a iniciar con una oración. Querido Dios, te agradecemos por tus misericordias, Señor, por tu amor mostrado hacia nosotros. Y Señor, porque en medio de las circunstancias difíciles que algunas familias están pasando, Señor, tú estás sosteniendo, tú estás consolando, tú estás fortaleciendo. Señor, gracias porque tú eres fiel y porque tu misericordia se manifiesta cada día. Señor, ayúdanos que al estudiar tu palabra podamos reconocer, Señor, que ese sacrificio que tú hiciste en la cruz es suficiente, Señor, para perdonar nuestros pecados. Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar viendo el tema siempre es sobre el sufrimiento. Durante las últimas sesiones hemos hablado de ello. Terminamos el domingo pasado de estudiar el libro de Job y, y vimos las reacciones que podemos tener o el propósito hacia el sufrimiento también, el sufrimiento. Quizá en la lección de ahora nos hagamos algunas preguntas y quizá encontramos la respuesta a ello, como pensar cuál es el dolor más profundo que hemos tenido. ¿Cuál será la causa final del sufrimiento de Cristo? ¿Fue la cruz un evento divino o un evento pecaminoso? ¿Cómo se compara el dolor de Jesucristo con el tuyo? ¿Cómo puedes hallar esperanza en la cruz de Cristo? Esas podrían ser algunas de las preguntas que podemos analizar, encontrar la respuesta en la lección de ahora. Y en la introducción, el material nos presenta algo que pasó hace muchos años, y es cuando el reformador Martín Lutero, estamos hablando de 1518, ¿verdad? Que él dice que él estaba buscando descubrir el camino que lleva a la justicia personal en la vida. Y buscando eso, él pudo encontrar la respuesta. Y aunque es una respuesta sencilla, pero también es paradójica. Y dijo: la respuesta es la cruz de Cristo. Ahora, Lutero llegó a convencerse de que no conoce a Cristo, no conoce al Dios oculto tras el sufrimiento. Entonces, y quizá hay ocasiones en las que tú te has sentido como que tu problema de sufrimiento, como que si fuera irrelevante para Dios, como que Dios no está poniendo atención que es lo que estás pasando. Pero la Escritura nos dice otra realidad. Lutero cuando habla de la teología de la cruz, es que allí es donde uno descubre el verdadero carácter de Dios. Podemos ver su amor sufrido y sacrificial, podemos ver su gracia soberana y también su amor, su anhelo de acercarse como Salvador a las personas perdidas. O sea que Cristo tuvo empatía, Dios tuvo empatía con el mundo, ¿verdad? Se puso en el lugar del mundo. Ahora, vamos a leer una porción que es muy conocida porque la leemos cuando se lee lo de la pasión de Cristo. Podemos leerlo en el Antiguo Testamento, la profecía que hizo Isaías acerca de los sufrimientos del Mesías. Vamos a Isaías 53. Vamos a leer del 2 al 4. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como si escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí en Isaías 53 es la profecía mesiánica, donde se describe con detalles cuáles eran los sufrimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso culmina con la muerte en la cruz y nos ilustra, ¿verdad?, la misión del Mesías.
su propósito y destino gloriosos. O sea que describe todo lo que iba a pasar ahora. Pero antes de tener el destino glorioso, tenía que pasar por sufrimientos, tenía que pasar por los horrores hasta la cruz. Ahora, esta verdad para los cristianos podemos ver de que los sufrimientos, sus sufrimientos de Cristo, son un modelo para nosotros, porque nosotros podemos ver que la obra de nuestro Salvador fue perfecta. Fue profetizada muchos años antes y Él la realizó voluntariamente. Vamos a ver el primer punto que dice, Jesús fue menospreciado, desfigurado y desechado por nosotros. Ahora, en esta porción nos habla de que los sufrimientos profetizados acerca del Mesías, habla de que era raíz de tierra seca, sin parecer, sin atractivo ni hermosura. Ahora, si vemos eso que iba a ocurrir, ¿cuál fue la causa final del sufrimiento de Cristo? Ahora, este Jesús admirable por su doctrina, su autoridad y su mansedumbre, fue llevado a la cruz porque fue despreciado por los hombres. La Biblia lo dice. Ahora, Jesús fue afligido y azotado en nuestro lugar. Ahora, debemos entender nuestra responsabilidad en el profundo dolor sufrido por el Mesías. Nosotros lo menospreciamos, no lo estimamos, escondimos de él el rostro, no queríamos buscarlo, no queríamos aceptarlo, o sea que no queríamos tener una relación con él, ¿verdad? Ahora, el profeta establece una relación más cercana con nosotros y el rostro desfigurado y sangriento del Mesías. O sea que Cristo sufrió, también nosotros pecamos, ¿verdad? Porque nosotros también nos apartamos, no nos acercábamos a Él. Ahora, fue en nuestro lugar que Él fue crucificado. Fue por ti y por mí que Él fue crucificado como un criminal, aunque Él no había pecado. Él era santo, es Dios, pero tomó forma humana y vino a sufrir y vino hasta la muerte de cruz. Ahora, Dios fue quien hirió a Jesús por nosotros. En el texto dice que el pueblo rechazó al siervo de Jehová porque asumía que su sufrimiento y su rostro fue desfigurado era castigo divino causado por sus propias faltas. La ironía está en que Dios lo castigó por nosotros. O sea que por nuestra culpa y para nuestro beneficio, Dios hirió a su Hijo en la cruz. Ahora, sigamos leyendo y vamos a leer en Isaías 53. Ahora vamos a leer del 5 al 9. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso en los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí en esta profecía de Isaías ya empezamos a descubrir, ¿verdad? Que Dios hace algo más admirable. Dice que no solo entiende el dolor, sino que en el sentido más trascendente lo asume y lo sufre Él en su propia carne en la cruz. Ahora, Jesús sufrió como consecuencia de mis pecados. El dolor del mundo, todo el sufrimiento, toda la corrupción que estaba en el mundo. Se recuerdan que estudiamos en la lección 1 que por Adán y Eva entraron el pecado al mundo y ahí entró la corrupción y allí comenzó el sufrimiento debido a la rebelión que tuvo el hombre contra Dios. Entonces Jesús sufrió como consecuencia de mis pecados. Pero vamos a ver, ¿es que fue la cruz un evento divino o fue un evento pecaminoso?
Vimos que Adán y Eva pecaron, pero no solamente ellos, también nosotros hemos pecado voluntariamente y hemos hecho lo malo, ¿verdad?, delante de Dios. Y Dios ha establecido que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios tiene el derecho de matarnos, porque la paga del pecado es muerte. Y también por nuestra desobediencia, Él puede hacerlo, pero la misericordia de Dios no es una obligación divina, ¿verdad? Es su misericordia la que muestra su amor para con nosotros. Él no tiene por qué darnos el perdón, sino que Él en su misericordia, como un regalo, nos ha otorgado el perdón. Y sabe, eso le costó, no fue fácil, eso costó el sacrificio, el sufrimiento cruento y sangriento de su Hijo unigénito, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. O sea, esa es la teología de la cruz, revelada en Isaías. Por supuesto que Dios puede entender nuestro dolor porque Él ya pasó por el dolor. Ahora, Jesús sufrió voluntariamente para concedernos sanidad y paz. Yo no sé cuáles han sido los dolores más profundos que usted ha tenido. Quizá ha perdido a un ser querido, quizá ha perdido la salud, ¿verdad? Y tiene alguna enfermedad incurable. O quizá ha sufrido la traición de un amigo cercano. O podría ser que haya algún pecado oculto y vergonzoso y que haya sido, como producto, haya sido un sufrimiento como el aborto, como el adulterio, ¿verdad? No sabemos cuál sería su situación. No sé cuál es el sufrimiento más profundo que usted ha tenido, pero cualquiera que sea el caso, cada uno de los dolores y la evidencia y las consecuencias de la corrupción que están en el mundo eh, es el sufrimiento, ¿verdad? Esa consecuencia del pecado. Aunque estábamos viendo en la lección pasada que algunos sufrimientos es consecuencia del pecado y otros sufrimientos no necesariamente, sino que Dios los permite con un propósito para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios son el único antídoto, la única esperanza de sanidad y de paz. Ahora, el castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, en el versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús sufrió siendo inocente para pagar mi deuda eterna ante Dios. Del versículo 6 al 9, allí vemos la obra del Mesías. Y él fue como, él fue angustiado, fue afligido por nosotros, fue cortado la tierra por nuestra rebelión. Todo esto lo sufrió como en silencio. Dice que aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, en los evangelios nos narra cómo el Señor guardó silencio a pesar de todos los insultos, las injurias, las burlas, los golpes, los maltratos. Él dice que no se defendió, no abrió su boca. Ahora, cuando habla aquí de su obra, ¿verdad?, que él tomó en nuestro lugar, dice que nuestra condición era como todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo el sufrimiento que el Hijo de Dios sufrió durante toda su vida fue siempre el resultado del pecado de todos nosotros. Quiero que leamos en Hebreos capítulo 2 del 14 al 18. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que él sufrió en su cuerpo las situaciones de dolor, de tristeza y angustia
y Él tiene empatía con nosotros porque sufrió en su cuerpo todo eso. Vamos a seguir leyendo en Isaías 53 del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús fue crucificado por Dios. De estos versículos del 10 al 12 concluyen la profecía mesiánica, ¿verdad? Que es al mismo tiempo admirable, pero también terrible. Ahora, ¿es que te ha detenido alguna vez a pensar que nuestra salvación le costó a Dios la ejecución de su Hijo, de su amado Hijo unigénito? Dios nos ama de tal manera que dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, según San Juan 3:16. O sea que el amor de Dios fue tan grande que mandó a su único Hijo a morir en la cruz. Jesús fue crucificado por Dios porque Él lo envió con un propósito, a morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús fue crucificado por nosotros. En el versículo 10 dice que el Mesías puso su vida como expiación por nuestros pecados. Allí dice que el dolor de la crucifixión compró para nosotros una eternidad ausente de sufrimientos y el gozo de la comunión con Dios. O sea que Dios compró. La expiación era pagar el precio por lo que el otro había hecho la falta. Entonces Cristo pagó ese precio en la cruz, él fue crucificado por nosotros. Ahora, ¿cómo se compara el dolor de Jesucristo con el tuyo? Porque a veces nos ponemos en una situación de que no, mis dolores es terrible, ¿cómo puede? Pero si comparamos con lo que sufrió Jesucristo, es que tiene comparación. O podemos ver de que el sufrimiento de Cristo fue todavía más grande y que entonces podemos sobrellevar el sufrimiento también nosotros. Ahora, ¿podemos hallar esperanza en la cruz de nuestro Salvador? Vamos a ver, Jesús fue crucificado para nuestra salvación y la gloria de Dios. Dos propósitos, para nuestra salvación y también para la gloria de Dios. Ahora, en Isaías 53, lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Se nos ofrecen vislumbres de la gloria futura del Mesías. Dice, llegará el día cuando nuestro Salvador verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, según el versículo 11. Y en ese día será engrandecido y exaltado, en el versículo 13. Ese es el fin de la historia de la salvación. No es simplemente una historia que termina con la ausencia del sufrimiento. Es una historia que haya su clímax en la alabanza y la gloria de la gracia de Dios. Llegará el día en que todo el gozo de la visión del Cordero de Dios, o sea que el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 5, del 9 al 13. Hemos estudiado Isaías 53 y tal vez ha sido el tiempo muy corto para analizarlo, porque si vamos palabra por palabra y vamos buscando, comparándolo con los evangelios, cómo se cumplió cada una de ellas, podemos tener un amplio panorama de todo lo que Jesús sufrió, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. O sea que fue inmenso, no tiene límite, es ilimitado, es un dolor inmenso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de ponerlo en práctica, cuando
decimos, sí, ya oí, en Semana Santa veo los videos de la Pasión de Cristo, ya lo he leído y quizás nos quedamos solo diciendo, ay, pobrecito el Señor Jesús, ¿qué le pasó? Ay, ¿qué es lo que hizo? Pero en la vida diaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, hay que darle, hay que valorar la salvación tan grande que el Señor nos compró con su sangre. O sea que no, es cierto que nosotros, es gratuito para nosotros porque solo tenemos que poner la fe en Jesús, creer en Él para recibir la salvación. Pero no fue gratuito para Jesús. Jesús tuvo que sufrir y tuvo que morir en la cruz. Gloria a Dios que Él resucitó y que Él está a la diestra de Dios y que vamos a verle un día en su gloria, vamos a alabarle y vamos a adorarle. Ahora, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Yo le aconsejo, el material nos habla de 3 cosas que podemos hacer. Podemos admirar el sufrimiento de la cruz. Podemos ir y meditar las narraciones de la pasión de Jesús, de Cristo en los evangelios. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Se nos narra cada uno de los evangelios, nos narran cómo Él sufrió, cómo Él fue la pasión de Él hasta que Él resucitó. Ahora, aquel que no conoce a Cristo no conoce al Dios oculto tras el sufrimiento. También podemos admirar la gracia de Dios en la cruz. En 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿No? ¿Cree usted que esto es maravilloso? Que Dios al morir en la cruz, la gracia de Dios en la cruz, es que ha hecho que Dios nos ha mostrado activamente su deseo de redimir nuestros pecados para que un día nuestro dolor cese y no vuelva a existir jamás. O sea que Dios en la cruz, su gracia maravillosa hizo posible que allí Él colgara también nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos. Ahora, admiremos también la esperanza de la cruz, porque dice ahí que si Dios pudo comprar la salvación eterna de los creyentes, Él puede también redimir y usar tu dolor para su gloria. O sea que Dios tiene un propósito, Dios puede utilizarlo para la gloria de Él. Recuerda que tus aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que un día será manifestada gracias al sufrimiento de Cristo en la cruz. Él venció la muerte, Él resucitó y Él es nuestro Salvador. Entonces un día vamos a estar en su presencia. Algunas veces quizás no entendemos y hemos dicho, y como Job, no entendemos y ponernos a altercar con Dios es pecado porque entonces estamos haciéndole la culpa a Dios de lo que está pasando. Pero podemos decir, hay un libro muy bonito del doctor Hobson que dice que cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay muchos testimonios de personas que han pasado por sufrimientos extremos y que quizás sienten que no tiene sentido lo que está pasando, pero después le han encontrado el propósito y han glorificado a Dios y han alabado a Dios y en medio del sufrimiento han encontrado un motivo de alabanza y decir, puedo servir a otro, puedo consolar a otro. Entonces Dios nos ha dado una muestra de su amor, de su soberanía y especialmente su amor incondicional cuando dice que Él murió por nosotros. Si tú no has creído en Cristo todavía, si no has depositado tu fe en Él, todavía es tiempo que puedas decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón y gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Era mi lugar, yo tenía que morir allí, pero tú tomaste mi lugar. Gracias, Jesús, y ser hijo de Él. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por ese sacrificio en la cruz, por esa salvación tan grande, Señor, que tú nos diste al morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor infinito y, Señor, te pedimos que te honremos con nuestra vida, Señor. Bendice a cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.